Ok. Vamos a hablar rápidamente de variable aleatoria condicionada. Bien. Bueno, como pueden ver en la lámina, surge cuando a una variable aleatoria previamente definida, su dominio es sujeto posteriormente a algún tipo de restricción impuesta, es decir, un evento condicionante sobre el dominio de valores que puede tomar. Por ejemplo, sea la variable aleatoria y cuyo dominio es la estatura de un conjunto de estudiantes. Si algún estudiante desea ingresar al equipo de baloncesto del colegio, debe tener una estatura igual o mayor a 175 centímetros. Por lo tanto, se define la variable aleatoria condicionada. Y, dado que Y debe ser mayor o igual que 175. Bien. Entonces, fíjense que volvemos otra vez a ver este tipo de notación, la notación condicional. Bien, tenemos la variable Y, que es una variable aleatoria que debe tener ya cuando está definida, es porque también conocemos su función de densidad y su función de distribución acumulativa. Si fuese una variable aleatoria mixta, conoceríamos entonces su ley de probabilidad y su función de distribución acumulativa. O si fuese una, bueno, en este caso no hay posibilidad de que fuese una variable de tipo discreta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de longitudes. Y recordemos que las longitudes, así como las áreas, los volúmenes, entre otro tipo de elementos de medición física o química, ¿verdad? Suelen ser asociadas a variables continuas. Por lo tanto, bueno, podemos concluir que el evento condicionante es que el solicitante mide 175 centímetros o más de estatura. ¿Ok? Esto, cuando planteamos este tipo de situación, va a implicar dos trabajos que hay que hacer para poder deducir la ley de probabilidad o la función de distribución acumulativa condicionada. Vamos a ver. Sobre este tipo de variables es aplicable el concepto de probabilidad condicional. Recordando un poco la fórmula de probabilidad condicional, tenemos lo que es la probabilidad de la intersección del evento precedente con el evento condicionante, ¿verdad? Entre la probabilidad del evento condicionante. ¿Ok? Esto es igual entonces a esta nomenclatura, que ya la vimos ya en el tema anterior. Y si lo traducimos a lo que es el contexto del ejercicio actual, sería entonces la probabilidad de que el dominio completo entero de la variable y se intersecte con el dominio del evento condicionante. ¿Sí? Implica un trabajo de intersección de conjuntos, ¿ok? Intersección de regiones. La región asociada a todo el dominio de la variable y intersectado con el conjunto de valores de y que satisfacen al evento condicionante. Luego, eso se divide entre la probabilidad de el evento condicionante como tal, calculada por supuesto con la función de distribución o la función de densidad, dependiendo del tipo y naturaleza de la variable que estemos trabajando. ¿Okay? Fíjense que en este caso, si el dominio de la variable aleatoria y lo podemos definir, por ejemplo, entre menos infinito y más infinito, ¿verdad? Finalmente, el dominio de la función condicionada, ¿ok? Va a ser solamente la que corresponde a la intersección, ¿verdad? La intersección entre el dominio de y el dominio del evento condicionante, que sería justamente desde menos 175 hasta infinito. Eso es en primera instancia, lo primero que hay que deducir. Bien, luego con base en la fórmula de la probabilidad condicional se puede plantear el siguiente evento. Podemos agarrar y plantear la siguiente ecuación. En este caso estaríamos haciendo referencia a qué? A la f mayúscula o función de distribución acumulativa, ¿verdad? Y con esto entonces planteamos la intersección de estos eventos ya en forma general. De esta manera nosotros podemos agarrar y definir funciones de distribución condicionada para cualquier tipo de variable aleatoria, bien sea discretas, continuas y mixtas. ¿Okay? Y a su vez es posible deducir sus funciones de masa o densidad o ley de probabilidad correspondiente. El evento B generalmente es definido como un intervalo abierto o cerrado, o combinación de estos, dependiendo del problema que se trate. Es decir,
Ahorita vimos el caso más sencillo, que es cuando el evento es abierto hacia un lado. ¿Ok? Puede pasar que a lo mejor sea un intervalo que encierre una región específica de el dominio de la variable original, ¿sí? O puede ser inclusive la suma de varios intervalos, dos o más intervalos, o un intervalo que esté abierto por la izquierda y uno que esté abierto por la derecha. Bien, o sea, todo depende del nivel de complejidad que tenga el enunciado del problema. Y por supuesto, al plantearse, dependiendo de la naturaleza del evento condicionante, pues habría que estar muy pendiente de hacer muy bien estas intersecciones. En un ejercicio que aparece en la guía de ejercicios resueltos de este tema, vamos a revisar por aquí. Fíjense que, vámonos para acá, el ejercicio número 4 de la guía de variables aleatorias, la que está resuelta, que ustedes deben tener acceso a ella desde los módulos temáticos del aula virtual de la asignatura. Fíjense que el número 4 dice esto: considera una variable aleatoria mixta, y, cuya ley de probabilidad viene dada por la expresión f minúscula sub y, ¿ok? Y fíjense que tiene los siguientes tramos. Un tramo continuo que va desde menos infinito hasta 0, sin incluir al 0, que sería 2a por exponencial de y. Hay un tramo que es discreto, que dice, hay un valor que es discreto, que es para y exactamente igual a 0, la probabilidad es 0,25 estrictamente, ¿verdad? Y después para y mayor que 0 sin incluirlo, ¿ok? Entonces tenemos que la probabilidad es continua y la expresión correspondiente es a por la exponencial de menos y. Luego nos piden calcule el valor adecuado de la constante A y determine la función de distribución de probabilidades. Y claramente nos dicen que para poder reducir estas simples constantes, ojo, este es un ejercicio muy fácil, facilísimo. Simplemente lo que hay que es recurrir a la propiedad que tienen todas las funciones de densidad, si la variable es continua, las leyes de probabilidades, si es mixta, o la función de masa, si es discreta, que la suma, ¿okay?, de todas sus probabilidades tiene que ser, o la integral, si se trata de un caso continuo, tiene que ser igual a 1, ¿sí? Entonces, basándonos en esto, es posible deducir la constante A. Lo cual, bueno, es un ejercicio bastante sencillo, no hace falta tampoco detenernos mucho en ello. De manera anecdótica podemos ver incluso la forma de la gráfica. Fíjense que la gráfica viene desde menos infinito y este pedazo de curva que vemos aquí justamente corresponde a la primera parte del gráfico. Lo tenemos acá, ¿ok? Luego, la segunda parte del gráfico, bueno, ya sabemos, bueno, esto pareciera que esta es la función de distribución. Exacto, esta es la función de distribución acumulativa. Bien, entonces con la función de distribución acumulativa llegamos a esta expresión y fíjense que ella justamente para el valor en el eje vertical, cuando alcanza el valor 1, ella se vuelve asintótica en 1. ¿Ok? Bien. Aquí, por supuesto, no se nota, no sabemos claramente que esta es la gráfica de la función de distribución acumulativa por las siguientes características. Primero, va desde menos infinito hasta más infinito. Cuando alcanza el valor vertical en nivel 1, significa que ella tiende a 1 todo el tiempo. Y por último, tiene este escalón. ¿Ok? Este escalón que está aquí justamente corresponde a qué? A el valor de y igual 0,25. Este 0,25 justamente es la diferencia, si uno cuenta por acá, es la diferencia que tiene que haber entre este punto de intersección con el eje vertical y este otro punto de intersección con el eje vertical. La diferencia tiene que ser exactamente 0,25. ¿Ok? Eso es así. Infortunadamente aquí no está el gráfico, pero bueno, de repente yo puedo hacer el gráfico de la ley de probabilidad, como para que tengan una noción más clara de cómo se vería esto. No es difícil, pero bueno, no quiero tampoco desperdiciar el tiempo en esa parte. Eso de repente se los puedo dejar para una siguiente videoconferencia, o inclusive lo puedo hacer desde mi casa y se los mando por WhatsApp. Si se sabe que ya he tomado, aquí es donde entramos en lo que es la parte de probabilidades condicionales. ¿Okay? Si se sabe que
Y ha tomado valores solo en el recorrido menos 1, 1, ¿ok? Determinen la ley de probabilidad de la variable truncada. Y fíjense que aquí se introduce un término alterno asociado justamente a probabilidades condicionales. La variable truncada. La variable truncada, ¿a qué se refiere? A que dado una variable con un dominio inicial, si lo truncamos a una condición, a un conjunto o un subconjunto dado, ¿ok? Entonces estamos truncando la variable. Y más o menos de eso es lo que se trata en las probabilidades condicionales, de truncar o restringir el conjunto de datos que la variable puede tomar. Por supuesto, eso va a implicar dos cosas. Primero, hay que hacer la intersección del dominio de la variable y con el conjunto de valores que determinan o definen al evento condicionante. En este caso, el evento condicionante es menos 1 a 1, incluyendo los extremos. ¿Okay? Luego nos piden determinar la ley de probabilidad condicionada. ¿Okay? Entonces, hay que hacer la intersección. Después que se hace la intersección, en este caso la intersección va a ser bastante sencilla. ¿Y eso pues qué significa? Si nosotros asumimos, vamos a ver si puedo dibujarlo por acá. Supongamos que este es 1, perdón, este es menos 1 y este es 1, ¿verdad? Vamos a escribirlo bien. Desde menos 1 y este vendría siendo 1, ¿sí? Ok. Si nosotros restringimos el dominio de la variable y a solamente entre menos 1 y 1, fíjense que entonces tendríamos solamente esta región que está aquí, ¿verdad? Y estas curvas serían las que tomaríamos en cuenta. Este pedazo de curva que queda a la izquierda y el otro pedazo de curva que queda por acá a la derecha quedan descartados en lo absoluto. Vamos a ver. Bien, al descartarlo solamente significa que a la izquierda todo esto vale 0 y a la derecha también al descartarse también vale 0. Por otra parte, para que se cumpla, ¿ok? Que, bueno, aunque aquí estamos viendo es la ley de probabilidad, ¿verdad? Perdón, la función de distribución acumulativa. Si estuviésemos viendo, por ejemplo, la ley de probabilidad vamos a revisarla rápidamente. El valor de A, ¿cuánto fue que nos dio? A ver, A vale un cuarto. Muy bien. Esto sería un medio, un medio, y esto sería un cuarto. Bueno, vamos a ver si lo digo, porque de verdad que hace falta la gráfica para hacer la explicación que quiero darles a ustedes. Vamos a hacer esa gráfica rapidito. Y bueno, esa gráfica tampoco es difícil. A ver, nuevo. Vamos a abrir rapidito Excel. Graficando con el profesor Guevara. Parece una otra clase de cálculo numérico, pero en Excel. Vamos a hacer rapidito esto. Ok. Vamos a meter, bueno, en este caso es Y. Y vamos a poner aquí F minúscula de Y para evitar confusiones con quiero graficar es la ley de probabilidades. Entonces, fíjense, vamos a ir desde valores pequeñitos. Vamos a ir desde menos 3, puede ser, a un paso del valor que tenemos aquí más 0.1 y arrastramos todo esto hasta 3. Ok, me pasé un poquito. Eliminamos. Vamos acá arriba. Y entonces vamos a definir las primeras funciones de distribución. Como es una función de distribución a trozos, cuando uno las grafica en Excel, hay que hacerlo con diferentes curvas. Vamos a colocar aquí esta F1 y vamos a llamar a esta F2. F2. Bien. La primera función
Habíamos dicho que era un cuarto, ¿no? A ver, A, que es un cuarto, por 2, un medio. Sería 0.5, perdón. 0.5, esa exponencial, recuerdo que era negativa o era positiva. Vamos a ver rapidito. Todas, ajá, la primera es positiva. Okay. 0.5 por exponencial de menos el numerito del lado. Listo. Vamos a arrastrar todo esto hasta 0. Hasta el 0. Aquí. ¿Era positivo, no, profe? La primera, a ver, positiva. Es que es fácil. Yo me confundo con mucha facilidad aquí con el Zoom. Déjame verificar. Era positivo, yo le puse negativo, ¿verdad? Sí. Gracias. Ay, ok, entonces este lado que está aquí no se coloca nada, se coloca es a partir de acá. Aquí podemos colocar entonces la función. En este caso aquí, ¿qué sería? Ese era A, simplemente era, ¿verdad? 0.25 por la exponencial, y ese sí es negativo, ¿cierto? Ese Sí, sí, esta vez sí. ese sí, gracias. Entonces jalamos esto para abajo. Ahora sí podemos graficar completamente esto que está aquí. A ver, insertar. Grafiquito. Este de dispersión es más chévere. Perfecto. Así es como se ve la ley de probabilidad. Okay, bueno, falta algo muy importante, que es el puntico ese de cuando justamente la función, vamos a ver, cuando la función exactamente vale 0.25. Ya lo vamos a anotar aquí. Esta es pues la ley de probabilidad graficada en Excel. Vamos a dejar esto. Vamos a ponerlo a ver, presentación. Título de rótulo. Quiero que el título de rótulo quede abajo. Pasa que este periquito de aquí me distrae un poco. A ver. Es leyenda. Aquí. Bien, entonces, no hace falta. Después, entonces, lo último que faltaría sería agregar una figurita que represente el puntico de la probabilidad, que sería justamente el 0.25. Ese puntico creo que vamos a poner por acá. Voy a asegurarme que mide exactamente lo que quiero. Y ahí está. Esta es pues entonces la ley de probabilidad, la ley de probabilidad graficada. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando estamos en presencia de una probabilidad condicional? Fíjense que cuando es probabilidad condicional, entonces nosotros tendríamos que agarrar y descartar, en el caso del ejercicio que nos están hablando, vamos ahora a truncar la ley de probabilidad entre -1, ¿verdad? Que quede derechita. Vamos a cambiarle la forma a esto para que quede con guioncitos. Y copiamos y pegamos. Si nosotros hacemos esto, ¿verdad? Significa que ahora esta parte de la nueva probabilidad resultante, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer. Entonces, como que si yo agarro en la ley de probabilidad condicional, como que si yo agarro y obvio esta parte del gráfico. Vamos a quitarle, vamos a ponerlo en blanco y borde blanco. Y es como que si esto no existiera. Y lo mismo hacemos acá. ¿Sí? Pero
hace falta para poder hacer esto, primero hay que hacer la intersección para definir de dónde a dónde va a existir la nueva función condicionada. La segunda cosa que hay que hacer para poder entonces asegurar que esto cumpla el criterio de que es una nueva función o una nueva ley de probabilidad, es que para que esto sume uno, cuando uno integre las partes continuas y después le añadas la parte discreta, ¿ok? O el componente discreto de la probabilidad de la variable, ¿verdad? Esto tiene que sumar uno en total, ¿cierto? ¿Cómo uno logra esto? Dividiendo todo este resultado, dividiendo toda la función, bien sea la función del lado izquierdo, la función del lado derecho, e inclusive la probabilidad discreta que tenemos aquí, dividiendo todo esto entre ¿qué? Entre la probabilidad del evento condicionante. Es decir, hay que calcular, con la función original, hay que calcular la probabilidad de que la variable esté comprendida entre menos 1 y 1, y después con ese valor de la probabilidad hay que agarrar y dividir a la función original, ¿ok? Sus componentes, entre esa probabilidad y presentar la función, ¿ok? Con ese ajuste, con esa división dada, y los dominios van a ser ¿cuáles? Los dominios correspondientes a la intersección, lo que sobrevive después de esa intersección. Aquí es donde entonces pasamos a otra vez el gráfico. Entonces aquí justamente nos dicen calcule el valor adecuado de la constante A y determine. Ya esto ya lo calculamos. Ahora hay que agarrar, si se sabe que Y ha tomado este recorrido, entonces hay que calcular la probabilidad. Fíjense que aquí es donde entonces primero, como les había dicho, se calcula la probabilidad con la función original entre menos 1 y 1. Para ello justamente se toma el tramo continuo desde menos 1 hasta 0, ¿ok? Que sería, vamos a volver que sería desde menos 1. Vamos a ver si para que se vea mejor. Desde menos 1 hasta 0. ¿Por qué? Porque desde menos 1 hasta 0 es esta función. Luego tenemos este componente discreto, que es justamente cuando y es igual a 0. Cuando y es igual a 0, se toma entonces esta probabilidad que está aquí. Y después, de 0 a 1, se toma el componente a la derecha, que es a la derecha del 0. Bien, y se integra de 0 a 1, que sería entonces este pedacito hasta acá. Ese integral representa justamente la probabilidad del evento condicionante, calculado con base a la función original o a la ley de probabilidad original. Bien, eso por supuesto va a dar este resultado. 72.409 cien milésimas, lo que es más o menos la nomenclatura. Bien, luego entonces, la ley de probabilidad truncada, fíjense que tiene esta nomenclatura Y dado el evento B, evaluado en Y. La fórmula es simplemente agarrar esta función y dividirla entre la probabilidad, es decir, esta función que está aquí es la ley de probabilidad que se dedujo más arriba. Lo que pasa es que aquí están mostrando es la ley de la función de distribución acumulativa aquí abajo. Aquí dice para acá. Sustituimos en A y sería esta expresión, es agarrar, dividir este tramo entre la probabilidad del evento B, dividir esta probabilidad entre la probabilidad del evento B y dividir esto entre la probabilidad del evento B. Eso por un lado. Y es justamente lo que se obtiene finalmente acá. Fíjense que la probabilidad discreta, este es el nuevo valor de la probabilidad discreta. ¿Okay? Esta es la nueva constante de la exponencial y esta es la otra nueva constante de esa exponencial. Verifiquen ustedes en sus casas con sus calculadoras que efectivamente estos son los valores que se obtienen. Esto sería 0,5 entre la probabilidad de B, entre este valor. Esto sería 0,25 entre este valor. Y fíjense que este otra vez 0,25 entre este mismo valor. ¿Sí? Entonces, pero noten también que tienen que agarrar y restringir o truncar los dominios. Como este es el lado que está a la izquierda de y igual 0, tienen que truncar también esto. ¿Por qué? Porque esto es justamente el resultado de qué cosa? De la intersección, de agarrar y volarnos este pedazo y volarnos este otro pedazo. ¿Ok?
Entonces, la representación final de la ley de probabilidad truncada es de -1 hasta 0 para el tramo continuo, el primer tramo continuo, -1 hasta 0. Y igual a 0 sobrevive. ¿Por qué? Porque está dentro de la intersección. ¿Ok? Y de 0 a 1 para el último tramo, el tramo a la izquierda, a la derecha del 0, perdón, es de 0 hasta 1, ¿ok? Porque también sobrevive, ¿de acuerdo? Esto es pues entonces la ley, ¿ok? De probabilidad truncada como tal, que es una forma también de llamarla como, ¿cómo se llama esto? Función condicionada o ley de probabilidad condicionada. Finalmente, ¿por qué se tiene que hacer estas divisiones y por qué se tiene que hacer este truncamiento? Primero, porque como estamos basándonos en lo que es los conceptos de probabilidad condicional, hay que hacer esta operación. Simplemente agarrar, dividir la probabilidad de la intersección entre la probabilidad del evento condicionante, por definición de probabilidad condicional que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, esta es la probabilidad de intersección entre la probabilidad del evento condicionante, pero para ser consistente con la probabilidad de la intersección, hay que cosa? Hay que intersectar los dominios y que se vean reflejados en el resultado final. Un error típico que se comete en los exámenes es que no ajustan, no truncan los dominios de las variables, sino que agarran y expresan desde menos infinito hasta 0 y desde 0 hasta infinito. Graso error. ¿Por qué se hace esto? Para poder asegurar de que cuando uno integre esto desde el valor mínimo hasta el valor máximo de la nueva función, te tiene que dar 1. Si eso no se toma en cuenta, entonces la integración va a dar mayor que 1. Por supuesto, vamos a cometer un terrible error teórico al hacer esto. Entonces, fíjense, en resumidas cuentas, para trabajar con probabilidades condicionales hay que hacer dos cosas. Disculpen, hay que ¿intersectar qué cosa? El dominio de la variable original y el dominio del evento condicionante. ¿Por qué? Porque ese va a ser el dominio de la nueva ley de probabilidad o de la nueva función de masa o de la nueva función de densidad, dependiendo del tipo de variable, si es continua, si es mixta, si es discreta. ¿Okay? Lo segundo, y no menos importante que hay que hacer, es calcular la probabilidad del evento condicionante, ¿ok? Con la función original, ¿ok? O con la ley de probabilidad original. Y lo tercero y último que hay que hacer después es agarrar y dividir la ley de probabilidad original o la función de masa original o la ley de densidad, o la función de densidad original entre esa probabilidad que usted acaba de obtener para obtener las nuevas ecuaciones que componen a la nueva función o ley de probabilidad que usted está calculando. ¿Ok? Después agarre e integre eso en una estructura de función de trozo o función de llaves. ¿Ok? Bien. Eso es pues el trabajo de las leyes de probabilidades. Me hubiese gustado hacer un ejercicio un poco más sustancioso, pero es que aquí hay un gran dilema. Para poder avanzar a ejercicios un poco de un nivel así tipo parcial, necesariamente hay que ya empezar a entrar de una vez en el tema de eh, valores esperados y varianzas, que ahí es cuando ya la cosa se pone un poco más sustanciosa. Si ya alguno de ustedes ya se ha empezado a pasear por ejercicios tipo parcial, ¿ok? Encontrará que hay que trabajar con las varianzas. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar eventos condicionantes que no van a estar definidos por simples valores numéricos, sino que van a decir, bueno, el evento condicionante es, por ejemplo, entre el valor esperado menos su desviación típica y el valor esperado más su desviación típica. Algo así como lo que podemos ver en este parcial que hubo hace algún tiempo atrás. Vamos a ver si lo consigo, por aquí yo le había echado un vistazo. Ajá, este evento que está aquí. ¿Cuánto tiempo me queda? 5 minutos. Ya vamos a pasar a la siguiente videoconferencia. Entonces, a veces el evento condicionante es esta maldad que ven aquí. Es la variable acotada entre su valor esperado menos la desviación típica. Y su valor esperado más la desviación típica. Entonces, por supuesto, el estudiante tiene que agarrar y fajarse a calcular las esperanzas
y después calcular la desviación típica, restar estos valores o sumarlos, dependiendo de en cuál lado esté, y después eso va a definir, ¿ok? El evento condicionante para después intersectar este resultado con el dominio de la variable. Entonces habría que ver cuál sería el valor que se obtiene aquí y acá, para después a la izquierda de este valor volarse todo lo que no va a formar parte de la nueva función de distribución o la nueva ley de probabilidad truncada. Y lo que esté a la derecha de este valor se descarta. ¿Por qué? Porque hay que intersectar esto con esto. ¿Sí? Entonces, ese sería el resultado. Pero quiero reservar este ejercicio para después que veamos valor esperado y función generativa de momento, que es lo que quiero dar a continuación. Ahorita son las 10 de la mañana, la clase sería hasta las 11. Yo diría que como ya faltan 4 minutos, si no hay dudas sobre lo que acabo de explicar de función de distribución condicionada, ¿ok? O variable truncada, para entonces salirnos de esta parte, de esta sala y volver a ingresar, ¿ok? Para entonces ya entrar de lleno con valor esperado y todo ese tema. Y después volver a retomar este ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda por el momento? Podemos pasar a la siguiente videoconferencia. Sí, profe. Bueno, excelente. Entonces vamos entonces a salirnos. Creo que podemos usar el mismo enlace. Si el enlace no funciona, yo voy a verificar si en la siguiente videoconferencia funciona el mismo ID y password. Si no, bueno, yo les estoy informando por el chat de WhatsApp, ¿de acuerdo? Nos vemos entonces en breves instantes, ¿de acuerdo?